amigos, continuamos aquí en Bien por Casa. ¿Por qué nos estamos riendo? Porque tenía que llegar la productora general a alborotar el gallinero. Claro. Terrible. Como buena gallina alborotadora. Por Dios. Bueno. Aunque le quemen el pico. Así es. Vamos a hablar hoy día sobre la agresividad de los niños, ¿no? Y descubrir por qué. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando con esos chicos? Si es que a veces de repente papás dirán, bueno, pues sí, él nació así, no sé, es medio agresivo, medio temperamental. ¿Será cierto esto? Sí, algunos minimizarán el asunto también y dirán, Sí. bueno, es normal, los chicos son así, ¿no? Le gusta pegar y ya. Sí, pero suena como, Imagínate. sí. Pero imagínate, ¿no? Hemos visto muchos casos reportados en las redes, en las noticias, sobre niños que regresan a sus casas con mordeduras, con golpes, con algunas lesiones en el cuerpo, y algunos dicen, pero eso es normal. Eso pasa en todas partes. Son niños. Ok, pero tampoco se significa que haya que minimizarlo y dejarlo como si fuera cualquier cosa. Algo está pasando ahí. Por eso hoy día vamos a descubrir el porqué, las causas y por supuesto también qué hacer. El día de hoy nos visitan María de los Ángeles del Castillo, psicóloga del Colegio Antares y especialista del CEPAL. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? También está con nosotros Verónica Cafo, directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Y también Desiree Castamán. Ella es psicóloga del Colegio Aleph. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Un aplauso para ustedes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Qué tema, ¿no? Qué delicado esto de la agresividad en los niños, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por agresividad también, no? Porque solo será pegar, ¿no? O sea, digamos, meter un lapo, meter un golpe, morder, como decía Oscar, o también se puede manifestar esta agresividad de otra forma. Bueno, la agresividad tiene que ver con conductas más allá de lo que dices muy bien, Cecilia. Tiene que ver con conductas que son intencionadas por parte de los chicos cuando intentan tratar de manifestar su cólera, su frustración, algo que les incomoda. De manera que no es la más adaptada, ¿no? Que hay épocas y etapas en las cuales el niño tiene este tipo de manifestaciones, sí, cuando son pequeños, cuando son bebés. El problema se da cuando estas conductas se mantienen en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño ya tiene 6 años, realiza esas conductas para tratar de llamar la atención, satisfacer necesidades y se convierte como que en una forma habitual de actuar, ¿no? Efectivamente, ya convertirse en un hábito y generar daño a las otras personas ya es un problema. Pero ¿en qué momento entran ellos en esta situación? O sea, ¿cuándo se dan cuenta conscientemente que lo que hacen es daño y no solamente seguir un impulso inocente como niño, ¿no? Lo que creo yo es que ahí es muy importante el rol de los adultos que interactúan con estos niños, sus padres, sus profesores, o sea, somos nosotros los que tenemos que hacerle notar que eso no está bien. O sea, no es que eres niño, no importa, tú puedes arrugarle la hoja de tu compañero, empujarle, quitarle el borrador y no pasa nada porque eres niño. No, yo creo que es todo lo contrario, o sea, somos los padres y los maestros los que tenemos que en principio hablar con el niño de qué está pasando y cómo él cree que se siente su compañero al recibir esta conducta agresiva. Él tiene que saber que su compañero no se va a sentir feliz, se va a sentir mal. Y creo que eso es lo primero, que él sepa que esto no está bien. Y luego recién podemos entrar ya a trabajar con él conductas positivas de cómo interactuar con los demás y cómo esto es beneficioso no solo para los demás, sino para él mismo, ¿no? Ahora, estamos un poco viendo al niño agresivo como el agresor. ¿No será también una víctima de alguna situación, de repente también incluso del mismo colegio, ¿no? Porque a veces puede suceder, ¿no?, que le están diciendo algo que no le gusta, lo están hostigando, lo están fastidiando y como él, digamos, verbalmente de pronto no sabe cómo defenderse, se defiende a los golpes. De hecho, es un buen punto. En realidad, yo tendría bastante cuidado de hablar de niños agresivos. Como lo han estado mencionando, la idea es poder ponerle como un título a una conducta. Pero si también como adultos que acompañamos queremos y tenemos ganas de acercarnos a qué nos quiere decir el niño a través de esta conducta, de pronto indagar un poco en sus demandas, de pronto comprender por qué es que está actuando de una o de otra manera sin contaminar nuestra mirada como adultos, ¿no? Porque a veces también tendemos a tener un prejuicio sobre estas conductas que en realidad en determinada edad son bastante normales. O sea, la agresión es parte innata del ser humano.
la necesitamos. Es una conducta que nos ayuda a adaptarnos al medio. Nadie nace ni manejándola ni regulándola, ¿no? Entonces es bien importante que podamos ir construyendo esta idea de la autorregulación, de la autonomía, del manejo de las emociones, poniéndole nombre a las emociones. El enojo es válido tanto como no sé, pues como la alegría, ¿no? Claro. Entonces le ponemos el nombre, trabajamos con el niño, validamos la emoción, lo acompañamos, pero sí es importante indagar de dónde y por qué nos está comunicando esta conducta. Claro, sí entendemos que es una reacción natural y que es parte del proceso de aprendizaje. Pero el problema es cuando los padres sienten esta agresión constante. O sea, lo decía en la presentación, si llega mi hijo o mi hija a la casa y viene con un golpe, viene con una mordedura, viene con un arañón, ya, la primera vez probablemente yo diga, es así, es normal. Pero la siguiente semana también, y la siguiente semana también. Entonces ahí hay una señal de alerta que hay que manejar con mucho cuidado. De pronto voy a reaccionar contra las profesoras o profesores, contra el centro de estudios o en el parque o qué sé yo. Ese es el problema también, ¿no? Porque de pronto se traduce en una reacción mucho más violenta. ¿Cómo Claro, deben manejar estos temas los padres, que son los más interesados? Con calma, ¿no? Y con ganas de comprender también qué está pasando, porque hay dos lados, ¿no? O sea, yo tengo que enseñarle a mi hijo que recibió la mordida que esa situación la puede cambiar, ¿no? Que puede usar su voz y decir no me gusta, puede acercarse a un adulto que los está acompañando, el maestro, a pedir ayuda. Y el niño que ha mordido, también, ¿no es cierto?, puede recibir exactamente como estaban comentando, la misma forma de aproximación, con entendimiento. De pronto, a veces a mí yo me cuestiono mucho cuando no dejamos que los niños interactúen y nos entrometemos demasiado en la relación de los niños cuando en realidad también pueden ellos aprender a solucionar algunas dificultades, siempre con una actitud nosotros vigilante, ¿no? Claro. Y de hecho la estructura y la cotidianidad de un acompañamiento en una estabilidad emocional ayuda a que reduzcan estas situaciones que comentas. Pero como padres también es preocupante, como tú dices, ¿no? Una cosa es que mi hijo sea el agresor, pero que mi hijo sea el agredido. Muchas veces como padres, ¿qué hacemos? ¿Y cuál es el mensaje que le damos a los chicos? Si te pegan, tú también pegas, por ejemplo, ¿sí o no? Porque es una forma... Generalmente. Es una reacción natural que tenemos como padres porque yo no voy a permitir tampoco que mi hijo sea víctima de agresiones. Yo creo que acá también es un trabajo bastante colaborativo y como padres, ¿qué modelos vamos a dar? Si nosotros estamos dando un modelo de validar la agresión, estamos haciendo más grande el problema también. Por un lado, sí funciona bastante, bueno, en la experiencia que yo tengo en el colegio en Antares, lo que hacemos es conversar mucho con los padres. Funciona mucho no solamente que tú como padres vayas al colegio, converses, manifiestes esta dificultad para que se pueda trabajar en forma conjunta con los chicos, con programas de habilidades emocionales, de habilidades sociales y sí de manera particular con la familia y con el niño. Eso es importante también, ¿no? De ser necesario buscar a un especialista que pueda ayudarlos a poder orientarlos y también ayuden a regular esas conductas con los chicos. Ahora, yo creo que ahí el rol del tutor es muy importante, ¿no? Desde el Ministerio de Educación tenemos un programa de tutoría y en el caso, por ejemplo, de la educación primaria, el tutor es el mismo maestro. El maestro que les enseña matemática, comunicación. Entonces, ahí hay un doble rol porque estás en el día a día con los niños, al igual que los padres, y creo que se tiene que hacer justamente lo que hemos venido hablando, ¿no? Conocer que para el niño, saber que para el niño controlar sus emociones es un proceso y para que las controle primero tiene que conocerlas. Y como decían, es ponerle nombre a esas emociones. No es malo sentirse enojado, no es malo sentirse triste, pero el asunto es cómo actúas en función a esas emociones. ¿Está bien que agredas a otro? No, ¿no? Y creo que algo que no debemos perder de vista es las conductas reparadoras. Totalmente. O sea, los niños no solamente tienen que saber que actuaron mal y tienen que dejar de hacerlo, sino que también tienen que saber que tienen que reparar lo que han hecho. O sea, si tú arrugaste la hoja de tu compañero, no solamente tienes que disculparte. ¿Qué más podrías hacer por él? ¿Podrías ayudarlo en algo? ¿Hacer alguna tarea juntos? Darle la compensación. Sí, eso para un niño es sumamente importante. ¿Y será lo mismo un niño agresivo y un niño impulsivo?
No. Hay diferencias en realidad entre la agresividad y la impulsividad, ¿no? Por un lado, la impulsividad sí es esta dificultad para poder controlar ciertas conductas, ¿no? La agresividad ya implica que hay una intencionalidad muchas veces de generar, claro, Ya hay una pensada, intención de generar un daño, ya sea físico, psicológico, y eso tiene un impacto diferente. Es diferente, por ejemplo, tú estás con tu hijo de 2 años en el parque, estás jugando con él y de repente él se voltea y le da un manotazo al otro niño. Si tú me preguntas, ¿esa es una conducta de repente agresiva? Sí, pero es normal, esperado para esa edad, por ejemplo. Ahí yo puedo hablar de un poco de pobre control de impulsos, de poca tolerancia a la frustración. Sin embargo, si esto lo realiza mi hijo, que tiene 6 años, la situación ya cambia. Hay un pensamiento, el desarrollo del niño es diferente, hay una intención porque el niño sabe que haciendo esto va a conseguir algo. Conoce la consecuencia. Efectivamente. Y se mantiene justo porque no hay una consecuencia. O sea, acá hay que delimitar cuándo esto es esperable y cuándo no lo es. Es importante Exacto, el desarrollo, ¿no? exacto, el desarrollo del niño. Y no descontextualizar. De pronto me pongo a pensar en esta pregunta de la impulsividad y de la agresión y creo que no hay que perder de vista la construcción social de la agresión en nuestra, digamos, en nuestra comunidad, en el Perú, en donde estemos. La violencia de alguna manera podría ser un tanto subjetiva, ¿no? O sea, lo que es violento para mí no necesariamente es violento para ti, pero hay una construcción que impacta en los niños y tenemos que ser bastante responsables con eso y no sacar, digamos, al niño y evaluarlo a él solito y que él, digamos, tenga las consecuencias o el tratamiento cuando en realidad somos parte de todo lo que está impactando en él. Pensaba también en cuánto importa en el grupo, pensando en un colegio, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, digamos, el problema de la agresividad no es problema de un niño que agrede y el otro, ¿no? Es problema de todo el salón. Las relaciones jerárquicas absolutamente radicales perpetúan el silencio, que es lo que comienza a generar más situaciones de violencia. Los niños no hablan, pero si tienen una maestra que está totalmente compenetrada con los niños, que conversa con ellos, que de pronto antes de entrar a la clase le pregunta cómo están, ¿no? Entonces genera vínculos de confianza. El niño va a poder hablar de lo que le hace feliz, de lo que le preocupa. Entonces el rol del adulto es bien importante. Claro. Tenemos una consulta de Janet. Dice, tengo mellizos, cuando uno quiere algo, el otro también. Uf, ahí empezaron los problemas. Responde con agresión, ya ha lastimado a su hermanita, ¿qué hago? Es complicado, ¿no? Claro, porque es una... Acá tenemos que ver el contexto, yo creo que a nivel de dinámica familiar, ¿no? Definitivamente al tener mellizos es la relación que se da entre ambos. Yo creo que es importante que los padres sean buenos modelos, ¿no? Y que le den, dependiendo de la edad de los mellizos, también ejemplos claros y prácticos de cómo tienes que hacer para manejar ciertas conductas. Yo creo que es importante también todo este tema emocional del cual estamos conversando, pero también que el mensaje sea claro con los chicos. La agresividad no es algo que está permitido, no lo podemos no se sabe permitir. qué edad tiene, ¿no? Claro, y vamos a marcar consecuencias. Los niños, cuando son muy pequeños, imaginemos son niños de 4 años más o menos que ya están empezando con todo ese proceso ya de autorregularse, de controlar y tomar conciencia de sus emociones. Entonces, tiene que haber un referente externo que marque ese límite. De ahí, como dicen las chicas, qué importante que son los padres como modelos para regular este tipo de conductas. Y hay alguna, bueno, hay una diferencia entre el temperamento y el carácter, ¿no? Entonces, a veces también le otorgamos ciertas actitudes al temperamento y decimos, pero es que él es así, o sea, así nació, desde chiquito era así. Entonces lo permitimos también. O sea, desde el hecho de que esta mamá se pregunte qué hago, ¿no? O sea, ya es un buen indicador. Quiere decir que no le parece natural y entonces cualquier intervención, finalmente lo peor es no intervenir. O sea, por lo menos cualquier intervención en donde le vas a señalar al niño que eso no le puede hacer daño a su hermano y empezar a veces, digamos, uno solamente puede decir, lo que quieres es la pelota, bueno, pídesela. Solamente esa intervención hace un montón y el niño empieza a pedir de otras formas y ya no utilizando sus manos de pronto, ¿no? La pelota y te cambia toda una dinámica. ¿Y esta reacción de shock?
esto que a veces puede pasar cuando de pronto hay padres que le dicen, te voy a hacer lo que tú le haces a tu hermano. Tú le gritas, yo te grito. ¿Cómo se siente? ¿Bonito? No lo hagas. Entonces, puede pasar eso, como también puede pasar el ejemplo, no sé, mucho más sutil, ¿no es cierto? O sea, quiero ver cuáles son las reacciones, porque no todos pensamos lo mismo, no todos tenemos la misma formación. Y ser papá es bien difícil. Sí, ¿no? yo creo que Pero Es que es bien difícil. yo Es bien difícil y lo he visto, por eso no le es digo. fácil. Es paradójico, ¿no? Sí. Porque tú dices algo, por ejemplo, no voy a controlar esa violencia, y lo que haces es ser violento. Por ejemplo, no grites gritándole, o no pegues si le metes un labo, por ejemplo, le jalas las patillas. Sí, es claro. bien paradójico y es bien contradictorio. Y sí, como papás no es fácil, no es una Como tarea lo decías fácil. hace un rato, ¿no? Si Claro. tu hijo le pegan, pégale más. Entonces, Claro. esos son como reacciones de Los shock muy mensajes fuertes, que ¿no? vamos dando, y también los niños van aprendiendo de cómo se relacionan los adultos. Sí. O sea, el papá con la otra hermana, o hasta con cómo tratas a tu vecino, A la a tus trabajadora familias, del a la trabajadora del hogar. O sea, cómo tú tratas al otro como adulto y cómo vas resolviendo los problemas, y los resuelves por la agresión o conversando. Los chicos van aprendiendo de eso, ¿no? Tenemos preguntas del público. Sonia dice, en un parque de juegos una niña con síndrome de Down agredió a mi hija. No supe cómo reaccionar y qué explicarle a mi hija. Qué bonita pregunta. Nadie nace sabiendo y claro, ella está realmente preocupada y saber qué, digamos, cuál sería en ese caso la reacción correcta, ¿no? Yo tengo un ejemplo, digamos, intentaré contestar la pregunta con un ejemplo, pero la respuesta me la dio una niña, ¿no? Una niña de 4 años, que estábamos discutiendo en el momento de la reunión de reflexión sobre un evento que había ocurrido. Entonces, cuando estábamos intentando comprender un poco qué había pasado, esta niña de 4 años, lo que le dice a todos sus amigos es, todavía no conoce la cotidianidad de la escuela. Entonces, está en proceso y va a aprender a jugar como nosotros pronto, ¿no? De pronto, con una respuesta tan sabia como esta, podemos responderle a esta mamá. O sea, todos estamos en proceso, todos estamos aprendiendo, todos empezamos a conocer a una nueva persona, y ahí empezamos a ver cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Claro. Y sobre todo, bueno, en este caso evidentemente ha sido un evento aislado, ¿no? Aislado. Entonces eso también justifica, digamos, bueno, ella está aprendiendo y va a Como seguir todos, aprendiendo como porque todos. El tema no es marcar la diferencia, Correcto. Y que no hay que etiquetar a este niño por ser así, Exacto. porque ya... No, pues lo- se le genera ahí Comenzando un por ahí. estigma y Así una... Y pasa con los banaliza a niños veces cuando las son situaciones, ¿no? agresivos. Tienden a rotular, o sea, un niño cuando es, por ejemplo, el pegalón del grupo, ¿no? Ya tiende el nombre, el rótulo, y uno lo empieza a etiquetar. Ahí también, como decías, cuán importante es el tutor para trabajar en conjunto para sacar adelante al chico, porque ¿qué es lo que hacen generalmente? Lo aíslas, tú te portas mal, te vas a la otra mesa o te sacan del colegio. Qué importante va a ser trabajar en equipo, ¿no? La familia como un buen modelo y también el colegio para poder sacar adelante al chico. Ahora, ¿y qué pasa con los niños hiperactivos, por ejemplo, ¿no? Que son impulsivos, ¿no? Y medios de repente agresivos. Generalmente los padres se atolondran, algunos niños, bueno, los medican, pero en este caso, o sea, también, digamos, están implicados todo el cuerpo del colegio, los compañeros, bueno, de hecho los padres, pero estos niños asisten pues a un salón de clases. ¿Cuál sería, digamos, la forma de intervención en este caso, ¿no? Con niños que ya tienen, digamos, algún tema neuroquímico, ¿no? Yo creo que ahí lo más importante es tener la seguridad que realmente tiene hiperactividad, porque a veces al niño que esté inquieto o que se va de una mesa a otra ya se le tilda o se le etiqueta de hiperactivo, y muchas veces no es así. Creo que la misión del tutor es primero observar mucho estas conductas, y de haber algún indicio comunicar a los padres para que este niño pueda ser evaluado y saber si realmente tiene ese problema y pueda recibir el tratamiento que necesita, ¿no? Bueno, Dime. Cuando el problema ya se ha identificado un poco, la experiencia de CEPAL y el trabajo con niños con TDAH, ¿no? Que es una preocupación, cuando diferenciar la impulsividad y la agresividad, porque también los niños pueden decir, es por impulsivo, Miss, yo no hice nada, pero sí hay un cierto grado de conciencia. Yo creo que acá es importante, si ya está identificado, por ejemplo, qué medidas vamos a tener como colegio, ¿no? O sea, qué premios, qué sistema de consecuencias vamos a tener, porque el niño,
al tener como bien dice Cecilia, este desbalance neuroquímico, necesita un feedback, necesita una retroalimentación para que ponga un alto a esa conducta. Funciona mucho el apoyo de los chicos, del colegio, pero que haya una congruencia entre el trabajo que se hace en el colegio, en el salón de clases y también en casa. Digamos, un componente importantísimo ya se ha mencionado que tiene que ver con la reparación. Digamos, sí está vinculada esta conducta a un impulso que de pronto le es muy difícil controlar al niño, pero el niño es parte del salón, el niño es parte de la escuela. Y tenemos que asumirlo, y asumirlo con todas nuestras diferencias. O sea, todos somos distintos y cada uno le suma también al salón y a la escuela con cada uno con sus características. Pero el componente de la reparación es interesante porque permite no solamente que el niño reflexione y proponga soluciones frente a esta dificultad, sino que además pueda escuchar las soluciones y las opiniones del grupo, de los amigos, que además estas soluciones deberían de incorporar también a los otros niños dentro de este proceso, ¿no? Porque tenemos que ayudarlo, tenemos que digamos que ser parte de la solución también, ¿no? Y así todos de alguna manera contribuyen a la calma, a la tranquilidad del salón. Claro, del aula, ¿no? Qué delicado es el tema, ¿no? Sí. Milagros dice, tenemos un comentario, Milagros Sotomayor, en el aula de 5 años de mi hija hay un niñito que parece que solo va a jugar. Y cuando sus compañeros no juegan con él, los muerde, los golpea y sus amigos ya no quieren estar con él, obviamente, ¿no? La mamá dice que ella fue así, por eso no le dice nada. Ahora los niños también lo agreden, y a eso es una batalla interna. Qué delicado, pero el argumento ¿dónde está de... la maestra? Claro, de repente... Claro, exactamente. Claro. Pues el rol del tutor, ¿no? Claro, pero también son instantes a veces en el patio de clases en donde se puedan dar estas situaciones. O sea, el recreo a veces es incontrolable también. Deberían haber observadores. Pero... Siempre en un patio hay profesores que están observando, pero también es inevitable, se los digo, que sucedan este tipo de situaciones. Uno se voltea y es un golpe. ¿Qué es importante en esta pregunta de repente? Primero, ver qué es lo que está generando esta agresión en el niño, ¿no? Como padres muchas veces hay que ponernos en el lugar de ellos. Cuando hay una situación de agresividad, uno opta por no querer ser parte del problema, negarlo, evitarlo, porque ha querido hacer algo y no ha podido. Entonces atribuye a que yo he sido así, ya se le va a pasar, cuando no necesariamente pasa esto. Creo que es importante, por ejemplo, como profesores, adultos, ver qué es lo que pasa en el recreo, si es que pasa esto, qué es lo que causa. Siempre va a haber una causa, es una llamada de atención, es no saber cómo expresar bien qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres, determinar qué situaciones están habiendo y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Mi pregunta sobre dónde puede estar la maestra iba no necesariamente, que es bueno, pero no necesariamente en la observación de los espacios libres de juego, sino también en ir anticipando al niño, en llamar a la mamá y contarle, ¿no? Decirle, oye, mira, hoy pasó esto, ¿qué tal si lo conversas en casa? Yo también lo voy a conversar aquí y empezar a hacer un seguimiento de parte de la escuela. Bueno, pero en este caso dice que sí, es muy probable que hayan hablado con la mamá porque la mamá aduce que ella también era así. Claro, pero a lo que voy es que la escuela también tiene que hacerse responsable del trabajo, del acompañamiento a los papás. Entonces, esta mamá está preocupada probablemente porque simplemente le avisaron, le notificaron, esa es la conducta que ocurre y después la escuela también se repliega en ya avisé, ¿no? Pero sí tenemos que ser, ¿no? Exacto, estar comprometidos en verdad en general con las familias que llegan al colegio, ¿no? Y yo creo que tiene que haber también acciones preventivas, ¿no? Desde los lineamientos de tutoría que hay desde el Ministerio de Educación hay 1 hora de tutoría. 1 hora de tutoría a la semana que el profesor tiene la posibilidad de trabajar con los chicos aquellas dificultades que va viendo que son frecuentes más o menos, ¿no? Cómo juegan el recreo, y lo puede hacer a través de historias, de algún video, alguna reflexión con todos, porque no solamente el trabajo de la tutoría es abordar a un niño en particular, sino a veces hay temas que tienes que ir tratando con todos, ¿no? Tenemos otra consulta, dice Pamela Hurtado. Mi sobrina de 2 años pelea y muerde a su prima de 5 constantemente. ¿Debería ir al psicólogo?
Sobrina de 2 años, Patria y muerde la de 5 y es constante. Qué delicado también, ¿no? Hay que ver, los 2 años es una edad bastante particular. De usar tu cuerpo para comunicarte, ¿no? Y que el desarrollo del lenguaje recién se está dando. Eso es un factor importante. Si tiene habla o de pronto si es que sus habilidades de comunicación verbal ¿Cómo van, no? sí, están como encaminándose bien. Por otro lado, también el desarrollo motor, ¿no? En los niños es un punto importante para mirar. Hay, digamos, áreas como el control de la fuerza, el control del movimiento, el manejo de toda la corporalidad. Entonces, a veces parece, ¿no?, que son situaciones de agresividad y hay que ir viendo. Hay que ir viendo. De hecho, yo también agregaría ahí, por si acaso, preguntar también qué está haciendo la sobrina de 5 años, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Sí, claro, ahí Caleta le mete un pellizcón o le dice, ¿no? ¿Qué sé yo? Pues, ¿no? Fea. Porque en un tema de agresividad siempre hay dos. O sea, es una relación, es un dinamismo. Por eso en el ejemplo anterior, por ejemplo, decía la señora con esta preocupación, ¿no? Ya los otros chicos también le están pegando. Es que efectivamente una de las consecuencias de la agresividad es que el agresor también reciba un tipo de agresión de esa manera. Reciba su vuelto. Exacto. Y es un círculo que nunca se acaba. Ahora, el problema es cuando recibe el vuelto no solo de los compañeritos, sino ya de todo el colegio, Eso de es los profesores, los padres, todos se tutores. suman. ¿Qué Entonces, pasa con estos casos de agresión típicos también de los niños a niñas o niñas a niños cuando se gustan? ¿Qué pasa cuando no es normal, Es más lo o menos típico también que dicen. típico que la chica Te que pega te porque gusta, te gusta, vas y le jalas el pelo? Pero hay una diferencia entre jalarle el pelo para llamar la atención y otra cosa es arrancarle un mechón. Entonces hay que entender un poco también esa diferencia. Pero sí hay esa cuota de juego agresivo a través de este gusto de uno por el otro, ¿sí existe? ¿O es un mito también de los colegios para justificar los golpes? No, en realidad yo iría un poquito más allá en términos de cómo las familias o cómo la maestra, por ejemplo, y cómo la escuela tiene incorporado los roles de género, ¿no? A mí me parece un tema interesante. ¿Qué tipo de estereotipos tiene la maestra? ¿Qué tipo de prejuicios? Y los papás, ¿cómo conviven, ¿no? Digamos, todo este background que tenemos y de pronto nos vemos en una convivencia de 25 familias en un salón, ¿no? Terrible. Entonces, yo indagaría sobre... Y haría una revisión, ¿no?, de lo que nosotros pensamos que deberían de ser las mujeres o pensamos que deberían de ser los hombres y cómo es esa interrelación. Pero ahí mencionas puntos delicadísimos, ¿no? Importantes y delicados, porque estás hablando de 25, 30 familias, 10 familias, dependiendo de cuántos sean en el salón, y quien viene a ser el núcleo moderador es la profesora o profesor. Entonces, frente a culturas, religiones, costumbres, factores morales, educacionales, frente a todo eso, se junta esta licuadora, ¿no?, que es el salón, y de pronto dice, oye, pero mi papá es mucho más formal, el otro papá es el más relajado, y cada uno va a tener su propio concepto. Entonces, ¿cómo lidian las profesoras con toda esta información y darle la razón a todos al Con mismo tiempo, tolerancia, ¿no? La Yo creo que más tolerancia, profesoras el también, porque diálogo. a veces hay una sola profesora y se deben volver locas, imagínate con tantos chicos. Yo creo ¿no? que, como dices, la tolerancia es la aceptación de la diversidad también, que todos somos diferentes, tenemos opiniones diferentes y que las vamos a aceptar. El trabajo en valores yo creo que también es bastante importante de manera transversal y que va desde la educación inicial, porque a veces pensamos, bueno, lo vamos a trabajar cuando crezcan, primer grado. Se trabaja desde pequeños. Sí, pues sí hemos visto supuesto. las consecuencias lamentables en las noticias de este asesinato tipo de- masivo Terrible. de más de 50 personas. Y acabo de leer hace poco en la página web del Comercio, ¿no? El padre del asesino dice que está justificado y que Dios pagará, o hará pagar o cobrará no sé quién, no sé cuánto. Entonces digo, este señor le ha metido tanto veneno a este muchacho que lo ha convertido en un asesino. Injustificable por donde se mire. Entonces, esas son... Un tema de valores, ¿no? Ese es el extremo, por supuesto, el extremo máximo
negativo de lo que puede ser la influencia de los padres sobre los... Pero precisamente ahí estamos hablando ya de una enfermedad propiamente dicha, ¿no? O sea, es una agresividad Son llevada a la cosas enfermedad mayores, y claro. por eso creo yo es tan importante este tema, porque por ejemplo ahorita hemos iniciado hablando de la agresividad en los niños, pero tenemos acá grandes profesionales que nos dicen es un trabajo en conjunto, no podemos delegarlo solamente a los padres, para eso también estamos o están, en el caso de ustedes, atentas, ¿no? A observar cómo se desarrolla cada niño, qué es lo que hay detrás de esa agresividad. De repente hay padres enfermos también. Y por eso como sociedad nos unimos y vemos hasta qué punto podemos ayudar a esas personas para evitar seguir enfermando nuestra sociedad. Muy bien, es. muchísimas gracias. Gracias. Lo máximo. Nos vamos al corte a las 12:48 minutazos y de regreso ejercítate en casa. ¿Vamos a hacer qué? Una rutina de yoga para bajar de peso. Atenta, Lila Bien Guti. relajados. Nos vamos al corte y regresamos con esto y más en Bien por Casa. Volveremos.